Continuamos con el programa y tenemos la participación del ingeniero Jorge Gutiérrez, que viene en representación del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima. En este caso hemos solicitado la presencia del Colegio de Ingenieros y a la vez la visita de un destacado ingeniero experto en temas de grandes vías nacionales, de la red nacional, y que ya tiene una larga experiencia o ha tenido una larga experiencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que en su condición de consultor y máster puede opinar con propiedad sobre un proyecto que está pasando desapercibido para la opinión pública. Nos referimos al proyecto de la nueva carretera central. Buenas tardes, muchas gracias por la visita. Gracias también, José Antonio, por la invitación. Estamos atentos a tus preguntas porque es un tema verdaderamente importante. Lo que me ha llamado mucho la atención, más allá del papel del Colegio de Ingenieros como voz autorizada de los profesionales de la ingeniería y la voz del decano, el ingeniero Roque Benavides, me ha llamado la atención que en el aspecto político, el Congreso, los funcionarios del Estado o los mismos medios de comunicación no le están asignando la importancia a un proyecto que podría tener un gran impacto para esta y la próxima generación. ¿Cuál es la razón por la que un proyecto de tal envergadura no merece la atención de los grandes medios de comunicación, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay un tema político, ¿no?, que se está manejando, pero nosotros siempre estamos invocando el tema técnico, claro, porque esto ha comenzado mal, ¿no? Si me permites, que quiero hacer un poco de por historia. Supuesto. Los primeros datos datan del 2018, ¿es 2018, cierto? ¿ya? Hubo un decreto de urgencia de hacer una nueva carretera central. Y esto significaba pues un proyecto integral, completo, que no parcial, ¿no? Entonces ahí hay un grave error de concepto del gobierno regional de Junín, que lo avaló el Ministerio de Transportes. Yo pienso que en algún momento han trabajado en conjunto. Estamos hablando del 2018 cuando gobernaba el Perú ya Martín Vizcarra, ¿no? Sí, entre claro, Pedro Pablo claro, Kuczynski y Martín claro, Vizcarra en ese periodo de gobierno, ¿no? Sí. Yo no quiero citar a personajes, eso es un tema difícil, pero sin embargo el estudio estuvo mal hecho, mal elaborado. Tiene fallas de origen, por decirlo de alguna forma. Claro, pero inexplicablemente logró lo que se llama viabilidad. ¿Qué significa? La autorización de un fondo destinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la viabilidad técnica, Claro. La viabilidad, perdón, económica, y la viabilidad técnica. Nadie hojeó el estudio, nadie dijo en su oportunidad que eso estaba mal. Y pudo haber sido el Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus organismos especializados los que hicieran las primeras observaciones. Claro, lo que pasa que el Ministerio de Economía y Finanzas, yo pienso que es un error. Ellos ven, es como una declaración jurada. Mira, acá te presento mi proyecto, tiene tales parámetros de diseño, tal tasa de retorno, evaluación económica. Entonces es como una declaración jurada. Ah, ya, usted es responsable, ¿eh? Y nada más. O sea, bajo la lógica que bajo un sistema de regiones era el gobierno regional de Junín, digamos, quien iba a ser el timonel de esa obra. Exacto. Por lo menos se pensaba en ese momento así, ¿no? ¿Y estaba el gobierno regional en capacidad de afrontar una tarea tan importante? Yo creo que no. Si ni siquiera los estudios lo han afrontado correctamente, menos las siguientes etapas, claro, ¿no?, que es la construcción. Entonces, en ese momento se inicia mal el proceso y continúa sin corregirse. Sí, después de 2 años, en 2020, los funcionarios del gobierno regional de Junín entregan o transfieren el proyecto al Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes, por lo visto, no revisó el estudio. Tampoco revisó el estudio. O se desentendió del estudio, ¿no? Entonces, esos problemas, ya lo hemos dicho varias veces, tiene un problema con el Capañán entre 3 kilómetros, porque está en la quebrada del Lurín, ¿no? Claro. Sale el Capañán de Pachacamac y se va hasta Jauja. Entonces, este tramo de 33 kilómetros no fue detectado. Se sacó un CIRA que no tenía, que estaba truncado una parte. Yo no sé, pues vamos a decirlo, hay que decirlo, no sé, nos parece a propósito, ¿no? Entonces,
una serie de acciones indebidas, ¿no? El IGEMEC, por ejemplo, que declaró Lurín que esa zona no se debe tocar en ciertos lugares, igualito se pasaba el trazo. Y después hay un tema de curvas y contracurvas, que era visible. Cualquier funcionario público no necesita un estudio profundo, vería, oye, pero tú me estás entregando un proyecto que... Claro, ahora que hay no un está detalle bien. también que los plazos de 3 años habían vencido, ¿no? Y sin embargo, como que se revive un proyecto que no cumplió con el plazo, dentro del plazo determinado para continuar en la segunda fase, ¿o me equivoco? Claro, o sea, se aprovechó esa viabilidad Sí, hasta un cierto, hasta el del 2021 ya debía expirar esa claro, viabilidad. expirar, caducar de alguna forma, Entonces, ¿no? pero se ha seguido utilizando, ¿no? Ya. ¿No? Cuando ya es inversión, sí se puede seguir utilizando, pero en este caso solamente estaba en estudio de perfil. Más aún, en una revisión del estudio de perfil. La PMO Francia, que la contrataron el año 2021, Que recuerdo que fue en el gobierno breve del señor Sagasti que se tomó esa decisión política de llegar a un acuerdo con la cooperación o el gobierno de Francia para hacer esta obra, ejecutarla de gobierno a gobierno. exacto, exacto. El 2021, los primeros meses del 2021, y le dijeron, en una de las cláusulas de ese contrato de gobierno a gobierno, se le dice, fase 1, revisión de perfil de ese estudio, Claro, el anterior. ¿ya? Para que haga un nuevo trazo, digamos, ¿no? Entonces, ese nuevo trazo no lo pudieron hacer. Reconociendo que el trazo anterior era defectuoso y era inviable, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ya se sabía. Si no, ¿por qué le dieron 338 días para una revisión de perfil? Ya. Ahora, ¿el nuevo trazo se hizo? El nuevo trazo se hizo en el 2022, se declaró un trazo, Ya. digamos, se declaró, vamos a decir, una faja donde dice más o menos va a ser por acá, por allá. Eso significa desde Ate hasta Pachachaca. Ya Ate, bueno, todos conocen, pues es el final Claro, de la claro. Ramiro Prialé, hasta donde va a ser, hasta donde se puede llegar con la Ramiro Prialé. Y de ahí hasta Pachachaca, que es 15 kilómetros antes de La Oroya. Claro. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que esta versión que reemplaza al estudio de Junín es una variante, es una parte de la solución del problema de la Pero carretera no resuelve central. integralmente las observaciones al proyecto de la nueva carretera central. Claro, porque el decreto supremo 008 siempre habla de una nueva carretera central, ¿ya? Una nueva carretera Y esto central. podría ser, digamos, si la palabra lo permite, un remedio de la actual carretera central. Claro, un parche, vamos a decir. Así es, una un remedio, un parte, parche, ¿no? un ¿Cierto? parche, una parte de... Pero no necesariamente una nueva carretera central, que se entiende que es una vía alterna, distinta, que va a permitir el Claro. desarrollo de zonas que no han tenido acceso a la viabilidad. Claro, hay una declaración, nuevamente, insisto, hay otra nueva viabilidad que se ha declarado hace poco, ¿No? Ya, correcto. ya se ha regularizado, vamos a decir, la viabilidad, Ya, pero esa nueva viabilidad siempre se fija una brecha. Esa brecha que fijan es conectar con las regiones macrocentro. claro, ¿no? claro. Pero para conectar la inversión tiene que decir, esta es la inversión total, que hablan de 24.000 millones de soles. Esa inversión tiene que ser efectivamente total, pero no, hay una variante, hay nuevas vías que van a congestionarse porque esta está soportando 20.000, este tramo está soportando 20.000 vehículos por día. Entonces se necesitan inversiones antes y inversiones después, ¿no? Ya, revisando la información que ha proporcionado a la opinión pública el Colegio de Ingenieros, uno puede comprobar que ustedes tienen sus reparos respecto a que una obra de esta envergadura sea de gobierno a gobierno, no solo por lo que aparentemente significa poca transparencia, sino porque se hace más onerosa la ejecución de la obra. ¿Esto es exacto? No, lo que pasa que es una responsabilidad del Ministerio de Transportes realizar esa gestión, ¿no? Ya. Pero Más bien al ¿cómo contrario, surge esa idea de usar la modalidad de gobierno a gobierno? No, surge la idea por los Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, con Pero ese esa es precedente. una cosa que se vende, ¿no? Los Juegos No, pero fue Panamericanos... una situación atípica, ¿no? Porque eran juegos que se realizan solo por única vez, ¿no? Claro, claro. Más o menos el tema del gobierno a gobierno, en primer lugar, no nos da transparencia. Ya lo hemos comprobado porque nosotros hemos solicitado mucha información, nos han demorado 3 meses.
A la primera, a pesar de que O sea, los alcances del acuerdo de gobierno a gobierno es casi un secreto de Estado, no, es un secreto de Estado. Hasta no hay ahora información no nos disponible. dan los planos de la última versión. Nos han dado unos planos simplificados, No. vamos a Ahora, decir. revisando la información que proporciona el Colegio de Ingenieros, la Contraloría también se ha pronunciado y ha hecho serias observaciones. Claro, entonces esas observaciones sí son de fondo, ¿no? Las que ha planteado la Contraloría. Que coinciden con el Colegio de Ingenieros. Pero ellos aparentemente han hecho la declaración Sí. de la viabilidad sin todavía solucionar las observaciones. Y Correcto. han dicho, bueno, eso se hará en el estudio definitivo. En el estudio definitivo ya el trazo será definitivo, el trazo, porque el trazo, le vamos a dar un plazo en los estudios Adicional. definitivos de 90 días. Ya. Otra vez se está pateando el problema más adelante. O sea, en 90 días que se está ejecutando ya, han comenzado a contratarse los primeros días de diciembre a los estudios definitivos, entonces se supone que en marzo ya vamos a tener uno nuevo, pero ese diseño nuevamente tenemos que verlo, chequearlo, ¿no? Ahora, el Colegio de Ingenieros tiene una visión profesional, técnica, no tiene ninguna motivación política. No se trata de poner obstáculos a una gestión del gobierno, sino simplemente hacer saber al país de lo oneroso que es este proyecto, lo poco viable y las observaciones técnicas, porque hay también observaciones técnicas que podrían tener un impacto nefasto incluso en el mantenimiento de la obra, ¿no? Por la ubicación, porque afecta, digamos, las zonas que están propensas a la caída de huaicos, ¿no? O Claro. fenómenos meteorológicos, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es una obra porque es una urgencia la carretera central. Es una necesidad social. Inmensa. Y el inmensa. impacto social que tendría la obra no solamente comprometería al desarrollo de Lima, provincia, sino de varias regiones, ¿no es cierto? No, se piensa que el problema es de Junín, ¿no? O del centro, de Huánuco, de todos pero también es de Lima. El problema es de Lima, ¿no? Porque Lima recibe también toda una serie de mercaderías y que abaratarían el costo. Bueno, Lima se abastece Lima tiene como despensa la zona centro. Claro, ¿no? entonces sí interesa a todos, ¿no? que haya una circulación mucho más fluida. Pero nosotros siempre hemos dicho, nosotros tenemos que hacer una modelación. Estamos hablando de temas técnicos. Claro, ¿no? claro. Que significa que sueltes el tráfico no solamente por la carretera central, no porque eso llegaría a congestionar, ¿no? Dicen que hay la necesidad de que llegue la carga pesada que viene del norte, que llegue al mercado de Santa Anita, ¿no? Esa es una teoría. Ya. Y que necesariamente tiene que pasar por Oroya. No es cierto, porque nosotros podemos hacer tranquilamente mercados de abasto al norte de Lima, en Ancón, Claro. Ahora una consulta. Guaral. Ustedes hablan de un trazo que sería más beneficioso para las comunidades y las localidades a lo largo de la carretera central. Sí, lo que proponemos es que se abran nuevos ejes viales. Que puedan permitir el desarrollo de otras localidades. Claro, porque ¿no? Si nos vamos a trancar el tráfico en la actual carretera central, siempre vamos a estar solucionando, parchando. Vamos a decirlo así. Si nosotros descongestionamos y sacamos un poco más lejos la nueva carretera central, podríamos tener nuevos ejes, ¿no? Y la carretera central existente, actual, claro, se libera de tráfico, entonces puede fluir también. En otras palabras, tendríamos dos carreteras centrales. Dos. Claro. ¿No? Yo quiero hablar un poco de lo que se dice el ingeniero Roque Benavides, ¿no? Lo que la última conferencia de prensa, él ha dicho, bueno, si el MTC ya tomó una decisión de esta naturaleza, bueno, que siga, nosotros la respetamos, ¿no? Pero eso no significa que nosotros, cualquier problema que veamos, lo tenemos que decir de todas maneras. Ellos están siguiendo, digamos, una inercia, ¿no? ¿Podríamos decir que estamos ante hechos consumados? O sea, ya el Ministerio tomó una decisión política, sí, el gobierno está ejecutando ya los pasos iniciales de la obra. Claro, eso y la propuesta técnica de ustedes es tener prácticamente una segunda carretera central, una nueva carretera central,
sería entonces un proyecto por ahora postergado, trunco. Nosotros estamos tratando de, a la medida de nuestro esfuerzo, la comisión, que somos 15 integrantes de la Comisión Claro. de Transporte, Es una comisión de especialistas dentro del Colegio de Ingenieros. buscar alternativas para que ese proyecto sea viable. Por lo menos lo que vamos a hacer es sacarlo a la luz pública, ¿no? Que sepan que hay un trazo que es mucho mejor y si se insiste con este corredor verde, habrá que hacer este nuevo trazo con otra condición. Capaz no va a ser autopista, capaz una primera vía, una primera etapa a nivel de una carretera de segundo, primer orden, en base a un modelo que podamos hacer. Pero nosotros vamos a continuar con nuestra posibilidad de hacer una vía alterna, nueva carretera central, y vamos a ver cómo continúa. ¿Ustedes han podido exponer su posición institucional y técnica ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Miren, nosotros hemos enviado cartas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Solamente nos contestaron una vez, nos invitaron, pero no se llegó a un acuerdo, una sola vez. Solo una vez. Hemos llegado al Congreso, tampoco, yo le digo acá públicamente, no hemos tenido una respuesta. Ya hemos también tocado las puertas del alcalde de Lima, López Aliaga, y tampoco tenemos una respuesta. Yo no sé, yo digo que está bien, pues habrá mucho tecnicismo en la parte de Francia, pero ¿qué pasa? Ellos se ven en una zona verdaderamente difícil, donde nosotros tenemos que ascender de la cota 100 a la cota 4000, 5000. Nosotros tenemos una cordillera, claro, que es y además única en el mundo. Ustedes como ingenieros conocen mucho mejor el territorio nacional, ¿no? Por supuesto. Estos son consultores internacionales que tienen además que opinar en obras que se ejecutan en varias partes del mundo, ¿no? Sí, estimado, el estudio a nivel de anteproyecto, a nivel básico, lo han hecho en Francia hace poco. La misma empresa francesa. Claro. En verdad, la PMO significa gestión. Ellos tienen que gestionar, no tienen que hacer diseño, no tienen que construir, no tienen que supervisar, solamente tienen que hacer gestión. Por eso se le está pagando en función al contrato. Entonces ellos, como no podían encontrar al consultor, el ministerio les sacó una adenda para decir, ya, ustedes solucionen el problema. Les ha facilitado el trabajo. Siguen facilitando el trabajo, pero ellos no son los llamados, entonces, a hacer la consultoría. Entonces, ese estudio, tengo que decirlo, se ha hecho en Francia. ¿Cómo? Oye, pero acá hay técnicos nacionales, nosotros no hemos participado. Se ha prescindido de los profesionales nacionales, ingenieros y especialistas. En Europa hay montañas, pero no hay montañas similares como a las nuestras, como la cordillera de los Andes. Hay montañas que donde yo puedo cruzar con túneles, viaductos. Hay una idea totalmente equivocada que con túneles y viaductos se puede superar en los 4500. No. Hay tramos que hay que subirlo con desarrollos que los ingenieros peruanos lo sabemos. Y hay tramos que efectivamente sí se tienen que poner túneles, pero son túneles de determinada longitud, de 5 kilómetros como máximo, ¿no? En algunos casos, y no se puede. Entonces, de todas maneras, la PMO Francia está subiendo con zonas en una zona inestable como es Tinajas. Yo le digo, pero eso no está prohibido. En Tinajas va a haber huaicos, va a haber problemas. Claro. Nos vamos a enfrentar a una carretera central que ya lo conocemos, ya tenemos 100 años viviendo en la carretera central. Por un tema de tiempo y agradeciendo su participación, ¿qué invocación haría usted al gobierno? Porque más allá de la contraparte que es el gobierno de Francia y las observaciones que usted con claridad ha expresado en la entrevista, ¿qué pedido le haría al gobierno? Porque aparentemente el gobierno, incluso el Congreso, el municipio metropolitano, no tienen como prioridad ni han dado importancia a un proyecto de la magnitud de una nueva carretera central. Yo diría que sigan analizando nuestros documentos que siempre hemos emitido y vamos a seguir emitiendo, que analicen, que formen un comité verdaderamente de técnicos y expertos, y que nosotros vamos a estar atentos a colaborar y que el planteamiento que nosotros hacemos tiene un asidero, pues, de experiencia de técnicos profesionales.
No puede ser que de gobierno a gobierno no nos dejen ni siquiera asomarnos. Observar, ni siquiera de lejos. Ni siquiera de y lejos. Se ha convertido en un secreto no, de eso Estado. es para ustedes. No puede ser. El Colegio de Ingenieros tiene toda la autoridad y es la opinión técnica de todos los profesionales, que somos miles, ¿no? Mucho más en Lima, y que conocemos la realidad del país. Bueno, muchas gracias. En lo personal creo que este es un proyecto de gran importancia y viviendo la experiencia política de los últimos años, espero que esto no se convierta en un proyecto trunco, oneroso y donde luego se puedan comprobar actos de corrupción, ¿no? Porque siempre existe la idea equivocada que de gobierno a gobierno los costos son menores, hay mayor eficiencia y resultados óptimos. Pero como usted dice, el presidente de los Juegos Panamericanos no es suficiente como para validar política y técnicamente esta relación de gobierno a gobierno. Muchas gracias por la visita y me sumo a la preocupación del Colegio de Ingenieros y su decano Roque Benavides. Gracias, José Antonio. Gracias. Hasta luego. Recuerden que la batalla legal va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por intermedio de CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial a través de las redes de Facebook y YouTube. Además, estamos en Cusco en el canal 23.1. Muchas gracias y hasta mañana.